Era un viernes por la tarde cuando me internaron en el hospital por presión alta severa y cansancio extremo. En el sábado por la mañana, después de una noche de medicación y descanso, me estaba sintiendo mejor cuando escuché a mi hijo Ricardo conversando en el pasillo con mi nuera Leticia. «Mamá ya era, de todos modos», dijo él con una risa amarga. «Por lo menos ahora vamos a poder agarrar la herencia y resolver nuestra vida». Esas palabras me cayeron como un rayo. 28 años criando a este muchacho sola después de que mi esposo falleciera cuando Ricardo tenía apenas 7 años, trabajando como empleada doméstica para mantener a nuestra familia. ¿Y ahora yo ya era? Leticia se rió junto con él, susurrando algo sobre finalmente poder dar el enganche para un departamento más grande. Cerré los ojos con fuerza y susurré una oración silenciosa. Dios mío, dame fuerzas para entender lo que debo hacer. Durante toda mi vida, fui la madre que nunca dijo que no. Cuando Ricardo necesitó dinero para la universidad pública, yo pagaba los pasajes, los materiales, los almuerzos. Cuando se quiso casar, ayudé con lo que pude aunque fuera poco. Cuando nació mi nieta Sofía, hoy de 10 años, la cuidé en los primeros años mientras Leticia regresaba a trabajar. Nunca pedí nada a cambio, solo quería ver a mi hijo feliz. Mi casa es sencilla, una herencia de mi difunto esposo, que la recibió de su padre hace muchos años. Es pequeña, antigua, pero es nuestra. Mi naturaleza observadora siempre captaba los detalles. Cómo Leticia ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba, cómo Ricardo cambiaba de tema cuando yo mencionaba mis dificultades. Ahora, acostada en esta cama después de un episodio de presión alta causado por el estrés, descubrí que para ellos yo era solamente un obstáculo. El doctor Gabriel había dicho que podría salir el domingo si la presión se estabilizaba. Ricardo ni siquiera preguntó sobre mi estado cuando llegó el sábado. Primera sacudida que me dolió profundamente. Estaba demasiado ocupado calculando lo que conseguiría cuando yo me fuera. Leticia mencionó que ya habían investigado precios de casas en el barrio. Segunda sacudida que me rompió el corazón. Esa casita debe alcanzar por lo menos para un buen enganche, la escuché decir. ¿Casita? El hogar donde crié a mi hijo con tanto amor, donde Sofía juega en el patio los fines de semana. Ni siquiera se ofrecieron a venir por mí el domingo. Me dijeron que podía regresar en taxi, que no estaba lejos. La frialdad de ellos me cortó como una hoja de hielo. Mientras permanecía en la cama durante el sábado, algo dentro de mí comenzó a despertar. Mi determinación, que me sostuvo a través de décadas de lucha, comenzó a reorganizarse de una manera diferente. Ya no se trataba de sacrificarme por ellos, se trataba de protegerme a mí misma. Señor, pensé, tal vez sea hora de mostrar que esta vieja todavía tiene mucho que enseñar. Mi casa puede ser sencilla, pero es mía. Mi pequeña pensión puede ser modesta, pero es digna. Pero lo que ellos no sabían era que su madre había observado cada movimiento, guardado cada palabra cruel, y estaba a punto de mostrar que habían subestimado completamente a Carmen Hernández. Esa noche del sábado, cuando las enfermeras terminaron de hacer su ronda nocturna y el hospital se quedó en silencio, me quedé despierta mirando al techo pensando en todo lo que había vivido. Recordé cuando Ricardo era pequeño y lloraba en las noches porque extrañaba a su papá. Yo lo abrazaba en mi cama y le cantaba canciones hasta que se quedaba dormido. Recordé las mañanas de invierno cuando me levantaba a las 5 para planchar su uniforme de la escuela antes de irme a trabajar. Las tardes que llegaba del trabajo de limpiar casas ajenas y todavía tenía fuerzas para ayudarlo con la tarea. Los cumpleaños en los que me las ingeniaba para hacerle una fiesta bonita, aunque no tuviéramos dinero para mucho. Había una época en que Ricardo me abrazaba cuando llegaba del trabajo y me decía, «Mami, cuando sea grande te voy a comprar una casa grande para que no tengas que trabajar más». Esas palabras solían llenarme de esperanza y orgullo. Pensaba que todo el sacrificio valía la pena si mi hijo crecía siendo un hombre bueno y agradecido. Durante años me aferré a esa promesa infantil, creyendo que algún día él recordaría todo lo que habíamos pasado juntos. Pero ahora, escuchando
Cómo hablaba de mi muerte como algo conveniente para sus finanzas. Me daba cuenta de que ese niño tierno se había perdido en algún lugar del camino. Cuando Ricardo se casó con Leticia hace 8 años, yo esperaba que ella trajera calidez a nuestra pequeña familia. Leticia venía de una familia de clase media de Guadalajara y desde el principio mostró cierta actitud de superioridad hacia mí. No era nada directo, nunca fue grosera abiertamente, pero había gestos sutiles que me lastimaban. La forma en que limpiaba otra vez los platos que yo había lavado, como si mis manos no los hubieran dejado lo suficientemente limpios. La manera en que sugería cambios en mi casa cuando venían a visitarme, como si mis gustos fueran demasiado simples para su nuevo estatus social. Recuerdo vívidamente la primera Navidad después de Mintus que se casaron. Yo había ahorrado durante meses para comprarles regalos bonitos. Para Ricardo compré una camisa elegante que había visto que admiraba en el centro comercial. Para Leticia elegí un perfume delicado que pensé que le gustaría. Cuando abrieron los regalos, Ricardo sonrió y me dio las gracias, pero pude ver en sus ojos que ya no era la misma emoción de cuando era niño. Leticia fue educada, pero fría. Más tarde los escuché hablando en la cocina mientras yo lavaba los platos. «Pobrecita tu mamá», decía Leticia. «Siempre gasta en cosas que no necesitamos. Con esa plata podría arreglar su casa que tanto lo necesita». Ese comentario me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera mentira, mi casa sí necesitaba arreglos, sino porque me di cuenta de que mis regalos ya no se recibían como gestos de amor, sino como gastos innecesarios de alguien que no entendía las prioridades correctas. Desde ese día, comencé a notar más cosas. La forma en que Leticia le susurraba cosas al oído a Ricardo cuando yo estaba hablando. Cómo ambos suspiraban cuando yo llamaba por teléfono. La manera en que mis visitas se fueron haciendo más cortas y menos frecuentes. Cuando nació Sofía, pensé que todo cambiaría. Ser abuela me llenó de una alegría que no había sentido en años. Esa bebita hermosa con los ojos grandes de Ricardo y la sonrisa dulce que me derretía el corazón. Durante los primeros 2 años, fui prácticamente su segunda madre. Leticia regresó a trabajar cuando Sofía tenía apenas 6 meses, y yo me ofrecí inmediatamente a cuidarla. No era que no tuviera mis propias cosas que hacer. Ya me había jubilado de mi trabajo como empleada doméstica después de 40 años, y finalmente tenía tiempo para mí. Pero ¿cómo iba a negarle ayuda a mi hijo con su bebé? Cuidar. A Sofía se convirtió en la luz de mis días. Le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Ricardo. Le preparaba comidas con amor y paciencia. La llevaba al parque cuando hacía buen tiempo. Le leía cuentos con voces graciosas que la hacían reír. En esos momentos me sentía útil y amada otra vez. Sofía me decía «abue» con su vocecita tierna y me llenaba de besos pegajosos. Eran los momentos más felices que había tenido en 1960 mucho tiempo. Pero incluso en esa época dorada de ser abuela, había señales que prefería ignorar. Leticia siempre llegaba tarde a recoger a Sofía, como si le molestara tener que interrumpir sus planes para venir por su hija. Cuando yo le contaba las cosas lindas que había hecho Sofía durante el día, ella apenas me escuchaba mientras revisaba su teléfono. Si Sofía lloraba cuando Leticia llegaba porque no se quería ir, en lugar de entender que era porque la niña estaba cómoda conmigo, Leticia lo tomaba como si yo estuviera tratando de ser más importante que la madre. Gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Leticia empezó a decir que ya no necesitaba que cuidara a Sofía todos los días. «Carmen, usted ya hizo mucho por nosotros. Ahora nosotros podemos pagar una guardería». Yo sabía que una guardería costaba mucho más dinero que lo que yo les cobraba. Nada. Pero entendí el mensaje. Ya no querían depender de mí. O tal vez, ya no querían que Sofía dependiera tanto de mí. Las visitas se redujeron a los fines de semana, después solo los domingos, después solo de vez en cuando. Ricardo comenzó a hablar diferente conmigo durante esa época.
Ya no me preguntaba cómo estaba o qué había hecho durante la semana. Las conversaciones se volvieron puramente funcionales. ¿Necesitas algo del mercado? ¿Te acordaste de tomar tus medicinas? ¿Está todo bien con la casa? Preguntas prácticas que podría hacerle a cualquier vecina anciana, no a la mujer que lo había criado con todo su amor y sacrificio. Mi hermana Esperanza, que vive a unas cuadras de mi casa, comenzó a señalarme cosas que yo no quería ver. Carmen, ese muchacho ya no te trata como antes, y esa no era tuya. Hay algo en su manera de mirarte que no me gusta. Yo defendía a Ricardo porque una parte de mí todavía creía que solo estaba pasando por una etapa difícil, tratando de establecer su propia familia. Esperanza, todos los hijos pasan por esto. Es normal que se alejen un poco cuando se casan. Pero en el fondo sabía que mi hermana tenía razón. Algo fundamental había cambiado en la forma en que mi hijo me veía. El deterioro de nuestra relación se aceleró cuando Ricardo consiguió un ascenso en el banco donde trabajaba. De repente tenía un sueldo mejor. Podían permitirse cosas que antes estaban fuera de su alcance. Y con esa nueva posición social, yo me convertí en algo vergonzoso. Mi manera de hablar era demasiado sencilla para sus nuevos amigos. Mi ropa era demasiado simple para sus nuevos círculos sociales. Mi casa era demasiado modesta para sus nuevas aspiraciones. Recuerdo la primera vez que sentí claramente su vergüenza de mí. Había ido al banco a depositar mi pensión, como hacía todos los meses cuando me topé con Ricardo en el lobby. Él estaba hablando con unos colegas, vestido con un traje elegante que yo no conocía. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente. Se acercó a mí con una sonrisa forzada y me saludó de manera muy formal. Carmen, ¿cómo está usted? Me presentó a sus colegas simplemente como la señora Carmen, sin mencionar que era su madre. Esa omisión me cortó más profundo de lo que había esperado. En el camino a casa, después de esa visita al banco, no pude contener las lágrimas. No solo por la vergüenza que sentí en ese momento, sino por la realización de que mi propio hijo se avergonzaba de mí. La mujer que había trabajado incansablemente para darle una educación, que había sacrificado su propia comodidad para que él pudiera tener oportunidades mejores, ahora era alguien de quien él prefería no hablar en su ambiente profesional. Los meses siguientes trajeron más cambios dolorosos. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Las visitas se espaciaron más. Cuando venían a verme, era evidente que estaban contando los minutos para irse. Leticia revisaba constantemente su reloj y suspiraba cuando yo trataba de prolongar la conversación. Ricardo miraba su teléfono más que a mí cuando hablábamos. Sofía, que ahora tenía 4 años, había aprendido a mantenerse cerca de sus padres en lugar de correr a abrazarme como antes. Una tarde, mientras lavaba los platos después de una de esas visitas tensas y cortas, me miré en el reflejo del agua jabonosa y me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué momento había dejado de ser la madre querida para convertirme en la carga que había que soportar? ¿Cómo había perdido el lugar en el corazón de mi hijo? Me sequé las manos con el trapo de cocina que había usado durante años, gastado pero limpio como todo en mi casa, y traté de encontrar respuestas que no llegaban. La presión arterial, alta que me llevó al hospital, no era casualidad. Los últimos meses habían sido especialmente difíciles. Ricardo había comenzado a hacer comentarios preocupantes sobre mi capacidad para vivir sola. Mamá, ya no tienes la edad para estar sola en esa casa. ¿Qué pasa si te caes y nadie se entera? ¿Qué pasa si te olvidas de cerrar la llave del gas? Sus preocupaciones venían siempre acompañadas de sugerencias sobre residencias para adultos mayores que habían investigado por mí. Leticia había comenzado a visitar mi casa con una actitud diferente también. Ya no se sentaba cómodamente en mi sala. Caminaba por la casa observando todo con ojos críticos. Carmen, esta casa necesita muchos arreglos. El techo tiene goteras, la instalación eléctrica debe estar vieja, las ventanas no cierran bien. Todo eso era cierto, pero la manera en que lo decía
Me daba a entender que estaba evaluando cuánto trabajo necesitaría la casa antes de poder venderla. Una noche, mientras estaba acostada en mi cama matrimonial, la misma cama donde mi esposo había dormido antes de morir, donde había abrazado a Ricardo cuando tenía pesadillas, donde había llorado mis penas en silencio durante todos estos años, oré pidiendo claridad. Dios mío, si es tu voluntad que yo deje esta vida, acepto tu decisión. Pero si todavía tengo propósito aquí, dame la sabiduría para saber qué hacer. Esa oración se volvió mi rutina nocturna durante las semanas previas a mi hospitalización. El estrés de sentirme no deseada en la vida de mi propio hijo comenzó a afectar mi salud de maneras que no había anticipado. Dejé de dormir bien, perdí el apetito. Los dolores de cabeza se volvieron constantes. Mi presión arterial, que siempre había sido normal, comenzó a subir peligrosamente. Mi médico de cabecera, el doctor Martín González, me preguntó varias veces si estaba pasando por alguna situación estresante. Yo siempre le respondía que estaba bien, que solo eran cosas de la edad. El viernes que me internaron, había pasado la mañana limpiando mi casa de arriba a abajo. No porque estuviera esperando visitas, ya casi nadie venía, sino porque mantener mi hogar impecable era una de las pocas cosas que todavía me daban sensación de control sobre mi vida. Mientras sacudía los muebles de la sala, mi vista se nubló de repente y sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado con mi primer sueldo como empleada doméstica hace 40 años, y traté de calmarme respirando profundo. Pero la sensación no pasó. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban y sentía un peso terrible en el pecho. Sabía que algo estaba mal. Logré llegar al teléfono y marcar el número de emergencias. «Necesito ayuda», murmuré cuando contestaron. «Me siento muy mal». Los paramédicos llegaron en menos de 20 minutos y me llevaron al hospital mientras yo oraba en 1900 silencio para que Dios me diera fuerzas para lo que fuera que viniera. Y ahora, acostada en esta cama de hospital, después de escuchar a mi hijo celebrar mi muerte anticipada, entendía finalmente que el Señor me había dado una respuesta a mis oraciones nocturnas. No era mi hora de partir todavía. Era mi hora de despertar. Era mi hora de dejar de ser la víctima silenciosa y convertirme en la mujer que había olvidado que podía ser. Carmen Hernández no había luchado 40 años para terminar siendo un estorbo en los planes financieros de su hijo. Mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas en esa cama de hospital, no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de una mujer que finalmente entendía que tenía que salvarse a sí misma. Mi hijo y mi nuera podían haber olvidado quién era yo, pero yo estaba a punto de recordárselos. Y cuando saliera de ese hospital el domingo, ya no sería la misma Carmen Hernández que había entrado el viernes. Sería una mujer con un plan. Regresé a casa el domingo por la tarde en taxi, pagando de mi propio bolsillo. Sentada en la sala, de mi casa sencilla pero bien cuidada, miré alrededor y las memorias llegaron como una avalancha. Cada mueble, cada foto en la pared contaba la historia de una vida entera de amor y dedicación. La televisión pequeña y antigua que todavía funcionaba perfectamente. El librero donde guardaba los libros escolares que Sofía usa cuando viene a visitarme. Mi naturaleza observadora captaba ahora detalles dolorosos. Cómo había fotos solamente de Ricardo, Leticia y Sofía en los marcos principales del librero. Una foto mía con Sofía había sido discretamente movida a un rinconcito menos visible. Primera sacudida que confirmó mi lugar reducido en la familia. Mi hermana Esperanza me había alertado sobre estas pequeñas señales hace algunos meses, pero yo no quise creer. Ricardo acostumbraba visitarme todos los domingos cuando Sofía era más pequeña, pero siempre con objetivos. Yo cocinaba, cuidaba. A la nieta, a veces él me pedía ayuda con pequeñas cantidades que yo sacaba de mi pensión. De unos 2 años para acá, las visitas se fueron haciendo más raras y menos cariñosas. La vida está muy ocupada, mamá,
decía él. Demasiado, ocupada para la propia madre, pero no para carnes asadas con amigos o paseos en familia sin incluirme. Durante esas memorias dolorosas, me hinqué en mi cuarto y oré. Padre Celestial, tú me mostraste que ya no soy valorada como debería. Dame sabiduría para saber cómo seguir adelante. Leticia siempre fue educada, pero distante. Segunda, sacudida. En las últimas visitas me di cuenta de que ella estaba enseñando a Sofía a no abrazarme tanto, diciendo que yo era más frágil y que ella debería dar espacio. La frialdad se estaba pasando a la siguiente generación. Esa primera noche de regreso del hospital, no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama recordando momentos que ahora tomaban un significado completamente diferente. Recordé cuando Ricardo tenía 15 años y yo trabajaba limpiando la casa de la familia Morales en Las Lomas. Era un trabajo que requería que saliera de mi casa a las 5 de la mañana y regresara a las 8 de la noche. Pero Ricardo estaba en la preparatoria y necesitaba uniformes nuevos, libros, materiales. La señora Morales me pagaba bien, pero el trabajo era pesado. Limpiaba una mansión de 3 pisos, lavaba y planchaba ropa fina, preparaba comidas para sus fiestas. Durante esos años, llegaba a casa tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero siempre encontraba energía para preguntarle a Ricardo sobre su día. ¿Cómo te fue en la escuela, mijo? ¿Necesitas ayuda con algo? Él me contaba sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de estudiar administración en la universidad. En esas conversaciones nocturnas, yo sentía que todo el cansancio valía la pena. Mi hijo tenía metas, tenía ambiciones, iba a ser alguien importante, y yo iba a ser la madre orgullosa que lo había hecho posible. Recordé también los sábados que pasaba cocinando para toda la semana. Preparaba grandes ollas de guisados que Ricardo pudiera calentar cuando yo no estuviera. Frijoles, arroz, pollo guisado, verduras. Mi refrigerador siempre estaba lleno de comida casera porque no quería que mi hijo comiera puras porquerías de la calle. Los domingos, mi único día libre, los dedicaba completamente a él. Íbamos al parque, al centro, a caminar por las calles del barrio. Él me platicaba de las muchachas que le gustaban, de los maestros que le caían bien o mal, de sus planes para el futuro. Mamá, me decía mientras caminábamos por el parque los domingos por la tarde, cuando sea grande y tenga dinero, voy a comprar una casa bonita, con un jardín grande para que tengas flores, y ya no vas a tener que trabajar limpiando casas ajenas. Esas promesas me llenaban de una felicidad tan profunda que sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. No porque necesitara una casa más grande, sino porque veía en esas palabras la evidencia de que mi hijo me amaba, que valoraba mis sacrificios, que quería cuidarme cuando fuera mi turno de descansar. Pero ahora, acostada en mi cama después de escucharlo celebrar mi muerte, me daba cuenta de que esas promesas habían sido las palabras vacías de un adolescente que no entendía realmente lo que costaba mantener una familia. Cuando Ricardo finalmente tuvo dinero, cuando finalmente pudo cumplir esas promesas, ya no quería hacerlo. Ya no veía mis sacrificios como algo digno de recompensa, sino como las decisiones de una mujer simple que había hecho lo que tenía que hacer. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Ricardo había hecho su tarea durante tantos años, recordé el día que se graduó de la preparatoria. Yo había trabajado horas extra durante meses para poder comprarle un traje nuevo para la ceremonia. No era un traje caro, pero era nuevo y le quedaba bien. Cuando lo vi subir al escenario para recibir su diploma, lloré de emoción y orgullo. Mi hijo, el niño que había criado sola, se estaba convirtiendo en un hombre educado con futuro brillante. Después de la ceremonia, fuimos a comer a un restaurante modesto pero limpio. Ricardo estaba emocionado hablando sobre la universidad, sobre las carreras que podría estudiar, sobre el tipo de trabajo que quería tener. Mamá, voy a estudiar mucho para conseguir un buen trabajo, y cuando gane bien, vamos a poder vivir. Mejor los dos.
En ese momento, yo creía completamente en esas palabras. Creía que estábamos construyendo un futuro juntos, que mis sacrificios del presente se convertirían en comodidad compartida en el futuro. Durante los años de universidad, seguí trabajando duro para apoyarlo. La colegiatura era cara, los libros costaban mucho, los gastos de transporte se acumulaban. Yo seguía limpiando casas, cuidando niños, haciendo trabajos de costura en las noches para generar ingresos extra. Ricardo estudiaba administración en una universidad privada pequeña, pero respetable. No era la UNAM, pero era una buena escuela que le daría las herramientas que necesitaba para salir adelante. Los fines de semana que Ricardo venía a casa desde la universidad eran los momentos más felices de mi semana. Llegaba cargado de libros y tareas, pero siempre encontraba tiempo para platicar conmigo. Me contaba sobre sus profesores, sobre los proyectos que estaba desarrollando, sobre los amigos que había hecho. Yo le preparaba todos sus platillos favoritos y disfrutaba viéndolo comer con el apetito de un joven que está creciendo y aprendiendo. En esa época, Ricardo todavía me trataba como si fuera la persona más importante en su vida. Me preguntaba sobre mi trabajo, se preocupaba si llegaba muy cansada, me ayudaba con las tareas pesadas de la casa cuando estaba en casa. «Mamá, ya déjame a mí cargar esas bolsas del mercado. Tú ya trabajaste bastante esta semana». Esos gestos de consideración me llenaban de esperanza sobre el tipo de hombre en que se estaba convirtiendo. Pero también durante esos años universitarios comenzaron a aparecer las primeras grietas en nuestra relación, aunque yo no las reconocía como tales en ese momento. Ricardo empezó a hablar diferente después de pasar tiempo con sus compañeros de universidad que venían de familias con más dinero. Comenzó a usar palabras que yo no entendía, a referirse a cosas que no conocía, a mostrar interés por actividades que estaban fuera de nuestro alcance económico. «Mamá, mis compañeros van a ir a esquiar a Valle de Bravo este fin de semana. ¿Crees que podría ir con ellos?» Yo sabía que no teníamos dinero para ese tipo de lujos, pero tampoco quería que mi hijo se sintiera menos que sus amigos. Trabajé horas extra esa semana, cuidé niños en las noches, vendí algunas cosas que tenía guardadas y logré juntar el dinero para que Ricardo pudiera ir con sus amigos. Cuando regresó de ese viaje, estaba emocionado contándome sobre las cosas que había visto y hecho, pero también noté algo diferente en su manera de mirar nuestra casa, nuestra vida. «Mamá, la familia de mi amigo Alejandro tiene una casa increíble. Tiene 3 pisos, una alberca, jardines enormes. Y la mamá de Alejandro no trabaja. Ella se dedica a organizar eventos de caridad y esas cosas». No había nada malo en lo que Ricardo me estaba contando, pero la manera en que lo decía me hizo sentir como si nuestra vida simple fuera algo de lo que había que avergonzarse, como si el hecho de que yo tuviera que trabajar limpiando casas fuera una falla personal en lugar de una necesidad económica. Gradualmente, Ricardo comenzó a pedir menos dinero para gastos personales, pero comenzó a pedir más dinero para inversiones en su futuro. Necesitaba una computadora nueva para hacer trabajos más profesionales. Necesitaba ropa más formal para presentaciones en clase. Necesitaba dinero para llevar a una muchacha especial a cenar a un lugar bonito. Cada petición venía acompañada de explicaciones sobre cómo esta inversión lo ayudaría a tener un mejor futuro, lo que eventualmente nos beneficiaría a los dos. Yo siempre encontraba la manera de conseguir el dinero que Ricardo necesitaba, aunque eso significara trabajar más horas, gastar menos en mí misma o usar los pequeños ahorros que había logrado acumular para emergencias. En mi mente estaba invirtiendo en nuestro futuro compartido. Cada peso que gastaba en la educación y desarrollo de Ricardo era un peso que regresaría multiplicado cuando él tuviera un trabajo profesional y pudiera ayudarme a mí. El día que Ricardo se graduó de la universidad fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Ver a mi hijo recibir su título universitario, saber que había logrado algo que yo nunca pude lograr, sentir que todos los años de sacrificio habían valido la pena. En la ceremonia de graduación,
Ricardo me presentó a algunos de sus profesores, como mi mamá, la mujer más fuerte que conozco, la que hizo posible que yo estuviera aquí. Esas palabras me llenaron de una satisfacción tan profunda que sentí que podía morir feliz en ese momento. Después de graduarse, Ricardo consiguió trabajo en un banco pequeño pero respetable. Su primer sueldo no era muy alto, pero era un comienzo profesional sólido. Durante los primeros meses, él venía a visitarme regularmente y me contaba sobre su nuevo trabajo con entusiasmo. Mamá, creo que tengo buenas posibilidades de crecer en este banco. Mi jefe dice que tengo potencial para ascender rápidamente si trabajo duro. Yo estaba emocionada por sus oportunidades, orgullosa de ver que se estaba estableciendo como un hombre independiente. En esa época, Ricardo todavía hablaba sobre nuestro futuro conjunto. Mamá, en unos años cuando esté ganando mejor, vamos a poder arreglar la casa. Tal vez podamos agregar un cuarto más, modernizar la cocina. Esos planes me daban mucha ilusión. Finalmente, después de tantos años de trabajar para él iba a poder trabajar un poco para mí. Iba a poder retribuir algunos de los sacrificios que había hecho por su educación y su futuro. Pero entonces Ricardo conoció a Leticia y todo comenzó a cambiar de maneras que yo no esperaba. Leticia venía de una familia de clase media de 1900 Guadalajara. Su padre tenía un pequeño negocio de materiales para construcción. Su madre era maestra de primaria. No eran ricos, pero habían tenido una vida más cómoda que la nuestra. Cuando Ricardo comenzó a salir con Leticia, empezó a pasar menos tiempo conmigo y más tiempo con la familia de ella. Mamá, voy a ir a Guadalajara este fin de semana para conocer a los papás de Leticia. Yo estaba feliz de que mi hijo estuviera conociendo a una muchacha que parecía hacerlo feliz, pero también sentía una punzada de algo que no podía identificar. ¿Celos? ¿Miedo? ¿Tristeza? Tal vez era la primera vez que me daba cuenta de que algún día Ricardo tendría una familia propia, y yo ya no sería la mujer más importante en su vida. Cuando Ricardo regresó de ese viaje a Guadalajara, estaba lleno de historias sobre la familia de Leticia. Mamá, el papá de Leticia me enseñó su negocio. Dice que si me interesa, cuando nos casemos podría ayudarme a poner algo similar aquí en la Ciudad de México. La mamá de Leticia preparó una comida deliciosa. Me enseñó a Leticia a hacer platillos que yo no sabía hacer. Cada historia me hacía sentir como si Ricardo estuviera descubriendo un mundo nuevo y mejor, un mundo donde yo ya no tenía lugar. Los meses que siguieron fueron una transición gradual pero dolorosa. Ricardo seguía visitándome, pero las visitas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Cuando venía, parecía distraído, como si estuviera pensando en otras cosas. Las conversaciones que antes fluían naturalmente se volvieron forzadas y superficiales. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? ¿Todo bien con la casa? Preguntas rápidas que requerían respuestas breves. Leticia comenzó a acompañar a Ricardo en algunas visitas, y yo traté de recibirla con el cariño que le daría a cualquier muchacha que hiciera feliz a mi hijo. Pero desde el principio, sentí una distancia en ella que no sabía cómo interpretar. No era grosera, pero tampoco era cálida. Me hablaba con una cortesía formal que me hacía sentir como si fuera una extraña que merecía respeto, pero no afecto. Señora Carmen, muchas gracias por la comida. Está muy rica. Señora Carmen, ¿puedo ayudarla con los trastes? Señora Carmen, Ricardo me ha contado mucho sobre usted. Frases educadas pero frías que me hacían extrañar la época cuando Ricardo traía amigos que me decían, Doña Carmen, con cariño genuino, que se sentían cómodos en mi casa, que me trataban como si fuera parte de su círculo. Una tarde, mientras Leticia y Ricardo estaban en la sala viendo televisión, yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché a Leticia susurrarle algo a Ricardo. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono me hizo entender que estaba haciendo algún comentario negativo sobre algo, tal vez sobre mi casa, tal vez sobre la comida, tal vez sobre mí. Ricardo le respondió con una voz tranquilizadora, como tratando de calmarla o explicarle algo.
Esa conversación susurrada me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa. Cuando Ricardo me anunció que se iba a puntos casar con Leticia, yo traté de mostrar toda la alegría y emoción que se suponía que debía sentir una madre en esa situación. ¡Qué felicidad, mijo! Leticia es una muchacha muy bonita y se ve que te quiere mucho. Pero por dentro sentía una mezcla confusa de emociones. Estaba genuinamente feliz de que Ricardo hubiera encontrado a alguien con quien quería construir una vida, pero también estaba triste porque sabía que este matrimonio marcaría el final de la relación especial que habíamos tenido durante tantos años. Los preparativos para la boda fueron otra serie de situaciones que me hicieron sentir fuera de lugar. La familia de Leticia tenía ideas muy específicas sobre cómo debería ser la ceremonia, qué tipo de recepción debería haber, quiénes deberían ser invitados. Yo traté de contribuir con lo que podía. Había ahorrado algo de dinero para ayudar con los gastos de la boda, pero constantemente me sentía como si mis sugerencias no fueran bienvenidas o apropiadas. Mamá, muchas gracias por querer ayudar, pero ya la familia de Leticia tiene todo organizado. Ellos van a cubrir la mayoría de los gastos. Ricardo me decía esto con la intención de tranquilizarme, de hacerme sentir que no tenía que preocuparme por el dinero. Pero lo que yo escuchaba era que mi contribución no era necesaria, que la familia apropiada ya se había hecho cargo de todo. El día de la boda, me senté en la iglesia viendo a mi hijo casarse con una mezcla de orgullo y melancolía que no había anticipado. Ricardo se veía guapísimo en su traje. Leticia estaba hermosa en su vestido blanco. Era una ceremonia bonita, rodeada de familia y amigos que celebraban el amor de esta joven pareja. Pero yo me sentía como una espectadora, en lugar de una participante central en este momento tan importante de la vida de mi hijo. Durante la recepción, me di cuenta de lo diferentes que eran nuestros mundos. La familia de Leticia hablaba sobre negocios, viajes, inversiones. Tenían conversaciones sobre temas que yo no entendía completamente, usando referencias que me eran desconocidas. Yo traté de participar cuando podía, pero la mayoría del tiempo me quedé sentada en mi mesa, sonriendo y asintiendo cuando alguien me dirigía la palabra. Esa noche, cuando llegué a mi casa después de la boda, me senté en mi sala y lloré por primera vez en mucho tiempo. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino lágrimas de una madre que se daba cuenta de que su hijo había crecido y se había alejado de una manera que no había esperado. Ya no era el niño que dependía de mí para todo, ni siquiera era el joven que me contaba sus sueños y me incluía en sus planes. Ahora era un hombre casado con su propia familia, y yo tenía que encontrar mi lugar en esta nueva configuración. Los primeros años del matrimonio de Ricardo y Leticia fueron una serie de ajustes dolorosos para mí. Ellos establecieron sus propias tradiciones familiares, sus propias rutinas, sus propios círculos sociales. Yo era incluida ocasionalmente, pero siempre como una visita, nunca como una parte integral de su nueva vida. Los domingos, que habían sido nuestro tiempo especial durante tantos años, ahora los pasaban con la familia de Leticia o con amigos de su edad. Mamá, no vamos a poder venir este domingo. Los papás de Leticia van a estar en la ciudad y vamos a pasar el día con ellos. Mamá, este fin de semana tenemos una reunión con unos amigos del trabajo, tal vez la próxima semana. Las cancelaciones se volvieron más frecuentes que las visitas. Y cuando sí venían, se notaba que tenían prisa por irse, que había otros lugares donde preferían estar. Ahora, sentada en mi casa después de regresar del hospital, todas estas memorias se agolpaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente podía ver completo. La distancia que había sentido creciendo durante años no había sido mi imaginación. El cambio en la manera en que Ricardo me trataba no había sido temporal. Todo había sido parte de un proceso gradual en el que yo había dejado de ser su madre querida para convertirme en su madre tolerada, y ahora, aparentemente, en su madre inconveniente. Era martes por la noche cuando decidí que tenía que hacer algo diferente. El miércoles por la mañana,
Ricardo me llamó diciendo que regresaría el fin de semana para ayudar a organizar las cosas. Pero en lugar de esperar, me vestí y fui a conversar con mi hermana Esperanza, que vive a 3 cuadras de mi casa. Durante mi oración matinal, había pedido a Dios que me mostrara el camino correcto. Señor, dame discernimiento para proteger lo que tú me has confiado. Esperanza, viuda como yo y 5 años menor, me escuchó con atención cuando le conté todo. Carmen, no puedes dejar que ellos te empujen fuera de tu propia casa, me dijo con firmeza. Ven a vivir conmigo. Mi casa tiene 2 cuartos y siempre quise una compañía. Primera gran sacudida. Descubrí que no estaba sola. Tenía una hermana que me ofrecía un hogar verdadero. Durante nuestra conversación, Esperanza me hizo pensar en algo importante. Carmen, si sales de esa casa ahora, dejándosela a ellos, estás premiando su frialdad. Pero si la donas a una causa que signifique algo para ti, estarás haciendo que tu casa sirva al amor verdadero. Segunda gran sacudida. Decidí buscar una institución local que cuidara ancianos o niños necesitados para donar mi casa. En el registro civil del barrio, descubrí que el proceso de donación a entidades benéficas toma entre 6 a 8 meses para completarse, tiempo suficiente para organizarme y mudarme definitivamente a la casa de Esperanza. El escribano me explicó que podría comenzar el proceso y seguir viviendo en la casa hasta la conclusión. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a mi casa después de la visita al registro civil, me sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba tomando decisiones sobre mi propia vida en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones que otros tomaban por mí. El sol de la tarde me calentaba la cara y sentí una extraña sensación de libertad que no había experimentado en años. No era la libertad de no tener responsabilidades. Esa libertad la había tenido desde que Ricardo se fue de casa, sino la libertad de elegir conscientemente qué hacer con el tiempo que me quedaba de vida. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi sillón favorito y miré alrededor con ojos nuevos. Esta casa, que había sido mi hogar durante tantos años, que había visto crecer a Ricardo desde niño hasta hombre, que guardaba tantas memorias de amor y sacrificio, pronto sería el hogar de otras personas que necesitaban un lugar digno donde vivir. La idea me llenó de una paz profunda que no había sentido en mucho tiempo. Durante el resto de la semana actué normalmente. Cociné, limpié, sonreí cuando Ricardo llamó para saber cómo estaba. Él programó venir el sábado para conversar mejor sobre mi futuro. Yo estuve de acuerdo, pero no dije que ya había comenzado a decidir mi propio futuro. El jueves por la mañana, después de mi oración matinal y mi café, decidí caminar por el barrio para aclarar mis pensamientos y planear mis próximos pasos. Mi barrio es uno de esos lugares de la Ciudad de México, donde las casas pequeñas se aprietan unas contra otras, donde todos conocen a todos, donde la vida transcurre con un ritmo tranquilo que contrasta con el caos del centro de la ciudad. Mientras caminaba por las calles familiares, saludando a los vecinos que había conocido durante décadas, me di cuenta de cuánto iba a extrañar este lugar. Pero también me di cuenta de que ya no me sentía completamente en casa aquí. Demasiadas cosas habían cambiado, demasiadas relaciones se habían deteriorado. Doña Mercedes, mi vecina de al lado, estaba regando sus plantas en el pequeño jardín frente a su casa. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo te sientes después del susto del hospital?» Me detuve a platicar con ella, como había hecho cientos de veces durante los últimos 20 años. Mercedes tenía mi edad y también había criado a sus hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo. Pero sus hijos la visitaban regularmente, la incluían en sus planes familiares, la trataban con el respeto y cariño que ella se merecía. «Mercedes, ¿puedo preguntarte algo personal?», le dije después de platicar sobre trivialidades durante unos minutos. «¿Tus hijos alguna vez te han hecho sentir como si fueras una carga?». Mercedes me miró con sorpresa y luego con comprensión. «Ay, Carmen, ¿está pasando algo con Ricardo?».
No le conté todos los detalles, pero le expliqué en términos generales que sentía que ya no era bienvenida en la vida de mi hijo como antes. Mercedes me escuchó con la paciencia de una mujer que había vivido lo suficiente para entender las complicaciones de las relaciones familiares. «Mira, Carmen», me dijo finalmente, «yo creo que a veces nuestros hijos se olvidan de dónde vienen. Se acostumbran tanto a recibir nuestro amor y apoyo que lo dan por sentado, pero eso no significa que tengamos que aceptar que nos traten mal. A veces hay que recordarles que somos personas con dignidad, no solo madres que existen para servirlos». Las palabras de Mercedes me resonaron profundamente. Durante tantos años, había definido mi identidad completamente a través de mi papel como madre de Ricardo. Carmen la madre, Carmen la que sacrifica todo por su hijo, Carmen la que siempre está disponible cuando la necesitan. Pero ¿quién era Carmen como persona independiente? ¿Qué quería Carmen para sí misma, separado de lo que quería para Ricardo? Esa tarde me senté en mi mesa de la cocina con un cuaderno y un lápiz. Los mismos materiales que había usado durante años para hacer listas de mercado y llevar cuentas domésticas, y comencé a escribir sobre mí misma. No sobre Ricardo, no sobre mis responsabilidades como madre, sino sobre Carmen Hernández como individuo. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué me daba satisfacción? ¿Qué había dejado de hacer durante todos estos años porque estaba demasiado ocupada cuidando a otros? Me gustaba leer, aunque había dejado de hacerlo porque siempre había algo más urgente que hacer. Me gustaba coser, aunque había convertido esa habilidad en trabajo en lugar de placer. Me gustaba cocinar, pero solo cuando lo hacía para personas que apreciaban genuinamente mi comida. Me gustaba cuidar plantas, aunque mi pequeño jardín había sido descuidado mientras me concentraba en cuidar a Ricardo y después a Sofía. Me gustaba la música ranchera, aunque hacía años que no me permitía simplemente sentarme y escuchar mis canciones favoritas sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Escribir esa lista me hizo darme cuenta de cuánto de mí misma había perdido durante los años que me dediqué completamente a ser la madre perfecta para Ricardo. Y también me hizo darme cuenta de que no era demasiado tarde para recuperar algunas de esas partes de mí que había dejado de lado. A los 67 años, todavía tenía tiempo para redescubrir qué me hacía feliz, independientemente de lo que hacía feliz a otros. El viernes por la mañana, decidí visitar algunas instituciones benéficas del área para conocer mejor mis opciones antes de tomar una decisión final sobre la donación de mi casa. La primera que visité fue un hogar para ancianos llamado Casa de la Esperanza, ubicado a unas 15 cuadras de mi barrio. El lugar era limpio y bien organizado, pero tenía un aire de tristeza que me oprimió el corazón desde el momento en que entré. La directora, una señora mayor llamada Guadalupe, me mostró las instalaciones mientras me explicaba cómo funcionaba el hogar. Aquí cuidamos a personas mayores que no tienen familia o cuya familia no puede cuidarlos, me dijo mientras caminábamos por pasillos llenos de ancianos sentados en sillas de ruedas o recostados en camas. Muchos de nuestros residentes llegaron aquí porque sus hijos decidieron que era lo mejor para ellos, pero la realidad es que fueron abandonados aquí. Las palabras de Guadalupe me dieron escalofríos porque me recordaron exactamente las conversaciones que Ricardo había estado teniendo conmigo sobre lo que era mejor para mí. Vi ancianos que miraban por las ventanas con expresiones vacías, esperando visitas que probablemente nunca llegarían. Vi señoras que guardaban fotografías de familias que las habían olvidado. Vi la tristeza silenciosa de personas que habían pasado de ser los pilares de sus familias a ser cargas inconvenientes depositadas en manos de extraños. «Señora Carmen», me dijo Guadalupe mientras terminábamos el recorrido, «si está considerando donar su casa a nuestra institución, sería una bendición enorme. Podríamos usarla como casa de transición para ancianos que están recuperándose de problemas de salud, pero que no necesitan cuidado médico intensivo. Sería un ambiente más hogareño que esto».
Guadalupe hizo un gesto hacia las instalaciones institucionales que acabábamos de recorrer. La idea me gustó inmediatamente. Mi casa, que había sido un hogar lleno de amor durante tantos años, podría seguir siendo un hogar para personas que necesitaban sentirse queridas y cuidadas. No sería vendida y convertida en una inversión financiera para Ricardo y Leticia. Sería donada y convertida en un refugio para personas como yo, que habían dado todo de sí mismas a sus familias y ahora necesitaban un lugar digno donde pasar sus últimos años. Me interesa mucho su propuesta, le dije a Guadalupe. ¿Qué necesitaría hacer para comenzar el proceso? Ella me explicó que tendría que traer los documentos de propiedad de la casa, someterse a una evaluación legal para confirmar que la donación era legítima y voluntaria, y firmar una serie de papeles que tomarían varios meses para procesarse completamente. El proceso completo toma aproximadamente 8 meses, me explicó Guadalupe. Durante ese tiempo, usted puede seguir viviendo en su casa normalmente. Solo cuando todos los papeles estén completados y la transferencia sea oficial, la casa pasaría a ser propiedad de nuestra institución. Esa información me tranquilizó, porque significaba que tendría tiempo suficiente para hacer mi transición gradualmente, sin prisa y sin presión. Esa tarde regresé a mi casa con una sensación de propósito que no había tenido en mucho tiempo. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión importante basada en lo que yo quería hacer, no en lo que otros esperaban que hiciera. Mi casa serviría a personas que necesitaban amor y cuidado, en lugar de ser vendida para financiar las ambiciones materialistas de Ricardo y Leticia. El viernes por la noche, después de cenar sola como había hecho tantas veces en los últimos años, me senté en mi sala y miré las fotografías que decoraban mis paredes. Había fotos de 1900. Ricardo, desde bebé hasta adulto, fotos de su boda, fotos de Sofía desde que nació. Pero también había fotos más viejas, de mi esposo antes de morir, de mis padres, de Esperanza y yo cuando éramos jóvenes, de momentos familiares de décadas pasadas. Me di cuenta de que durante años había estado viviendo en el pasado, aferrándome a memorias de tiempos cuando Ricardo me necesitaba y me amaba de la manera que yo esperaba ser amada. Pero esas memorias, por hermosas que fueran, no podían sostener mi presente indefinidamente. Era hora de crear nuevas memorias, de encontrar nuevas fuentes de satisfacción y propósito en mi vida. El sábado por la mañana, me levanté temprano y preparé la casa para la visita de Ricardo y Leticia. Limpié todo meticulosamente, preparé café fresco, puse algunas galletas en un plato bonito. No porque quisiera impresionarlos, sino porque mantener mi hogar hermoso y acogedor era algo que hacía por mí misma, que me daba satisfacción personal, independientemente de quién lo viera o apreciara. Mientras esperaba que llegaran, repasé mentalmente la conversación que tendríamos. Ricardo probablemente llegaría con planes ya hechos sobre dónde debería vivir, qué debería hacer con mi casa, cómo debería organizar el resto de mi vida. Leticia probablemente estaría de acuerdo con todo lo que él dijera, tal vez añadiendo sus propias sugerencias sobre residencias para ancianos que habían investigado por mí. Pero esta vez la conversación sería diferente. Esta vez yo no sería la receptor pasiva de sus decisiones sobre mi vida. Esta vez yo llegaría a la conversación con mis propios planes ya en marcha, con mis propias decisiones ya tomadas. No sería confrontativa ni dramática. Eso no era mi estilo y tampoco sería efectivo. Sería calma, digna y absolutamente firme en mi determinación. Cuando Ricardo y Leticia llegaron esa tarde del sábado, noté inmediatamente que traían una carpeta con papeles, probablemente información sobre residencias para ancianos, costos, procedimientos de admisión. Ricardo me abrazó de la manera perfunctoria que había desarrollado en los últimos años, un abrazo que cumplía con las expectativas sociales, pero que no transmitía calor genuino. Leticia me dio un beso en la mejilla y un «¿Cómo está, señora Carmen?», educado pero distante. «Mamá, queremos hablar contigo sobre algunas opciones que hemos estado investigando»,
comenzó Ricardo después de que nos sentamos en la sala con nuestros cafés. Hemos encontrado algunas residencias muy bonitas, con buena atención médica, actividades para personas de tu edad. Abrió la carpeta y comenzó a sacar folletos coloridos con fotos de ancianos sonrientes en jardines bien cuidados, comiendo en comedores elegantes, participando en actividades grupales. Esta se llama Villa Tranquila, continuó Ricardo, mostrándome un folleto particularmente elaborado. Tiene habitaciones privadas, servicio de comidas, enfermeras las 24 horas. Leticia y yo fuimos a visitarla la semana pasada y nos pareció perfecta para ti. Leticia asintió con entusiasmo. Sí, señora Carmen, es un lugar muy bonito, limpio, seguro, con gente muy amable. Escuché todo sin interrumpir, mirando los folletos que me mostraban, asintiendo cuando era apropiado. Pero por dentro sentía una calma extraña. No estaba nerviosa ni molesta como habría estado en situaciones similares en el pasado. Era como si estuviera observando la conversación desde afuera, viendo a mi hijo y a mi nuera presentar sus planes para deshacerse de mí de la manera más bonita posible. El costo es razonable, siguió Ricardo, y con la venta de esta casa habría más que suficiente dinero para cubrir los gastos durante muchos años. Incluso podría sobrar algo para que tengas un fondo de emergencia. La manera en que dijo la venta de esta casa, tan casualmente, como si fuera un hecho consumado que yo había aceptado, me confirmó que ellos habían planeado toda mi vida futura sin consultarme realmente. Suena muy interesante, dije finalmente, cuando terminaron de mostrarme todos los folletos. ¿Puedo preguntarles algo? Ricardo y Leticia intercambiaron una mirada rápida, probablemente esperando algún tipo de resistencia o dificultad de mi parte. Por supuesto, mamá. ¿Qué quieres saber? En algún momento durante estas investigaciones se preguntaron qué ¿quería yo? La pregunta colgó en el aire como una nube de tormenta. Ricardo parpadeó varias veces, como si no entendiera completamente lo que le había preguntado. Leticia se movió incómodamente en su silla. Bueno, mamá, obviamente queremos lo mejor para ti, dijo Ricardo finalmente. Por eso investigamos tan cuidadosamente, para encontrar el lugar más bonito, el más seguro. Su respuesta confirmó exactamente lo que yo había pensado. Ellos habían decidido qué era lo mejor para mí, sin preguntarme qué consideraba. Yo, qué era lo mejor para mí. Ricardo, hijo mío, dije con la voz más calmada que pude manejar. Te agradezco mucho que te preocupes por mi bienestar. Pero ya tomé mis propias decisiones sobre mi futuro. Vi cómo la expresión de Ricardo cambió de confianza a confusión y después a algo que podría haber sido alarma. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó Leticia, hablando por primera vez en varios minutos. ¿Qué tipo de decisiones? Su tono tenía un matiz de preocupación que no había estado presente cuando discutían sus planes para mí. Voy a mudarme a vivir con mi hermana Esperanza, dije simplemente. Su casa tiene espacio suficiente para las dos y las dos queremos compañía. Será un arreglo perfecto para ambas. Ricardo abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo continué antes de que pudiera interrumpirme. Y esta casa va a ser donada a una institución benéfica que cuida a ancianos que necesitan un hogar digno. Las palabras salieron de mi boca con una claridad y firmeza que me sorprendió a mí misma. Ya comencé los trámites legales. El proceso tomará varios meses, pero la decisión ya está tomada. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina desde la sala. Ricardo miraba fijamente hacia mí, como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. Leticia tenía la boca ligeramente abierta, como si las palabras que había escuchado no tuvieran sentido para ella. «Mamá», dijo Ricardo finalmente, con una voz que sonaba extrañamente aguda, «no puedes donar esta casa. Es tu patrimonio. Es nuestra herencia familiar». La palabra «nuestra» me llamó la atención. Según Ricardo, mi casa ya era nuestra herencia, no mi patrimonio para disponer como yo quisiera. «Ricardo», respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la conversación, «esta casa es mía. Tengo todos los documentos legales.
que lo comprueban, y puedo hacer con ella exactamente lo que yo decida hacer. Hice una pausa para permitir que esas palabras se asentaran. Lo que he decidido es donarla a personas que la necesitan más que nosotros. Leticia fue la primera en recuperarse del shock. Pero, señora Carmen, esa es una decisión muy grande. ¿No cree que debería pensarlo más? Tal vez consultar con la familia antes de hacer algo tan permanente. Su tono era el que usaría alguien hablando con una persona que no está completamente en sus facultades mentales. Leticia, dije, girándome para mirarla directamente. He estado pensando en esta decisión durante mucho tiempo. Y la familia, soy yo. Soy la única persona que necesita estar de acuerdo con lo que hago con mi propia casa. Mi respuesta fue educada, pero absolutamente firme. Ricardo se levantó de su silla y comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el cabello como hacía cuando era niño y estaba frustrado. Mamá, no entiendes las implicaciones de lo que estás diciendo. Una vez que dones la casa, no hay vuelta atrás. Y si algo pasa, si necesitas dinero para emergencias médicas o algo así, ya no vas a tener nada. Ricardo, le dije, observando, su agitación con una serenidad que me sorprendía. Tengo una pensión que cubre mis necesidades básicas. Tengo ahorros para emergencias pequeñas. Y tengo una hermana que me quiere y me acepta como soy, sin condiciones. Tengo todo lo que necesito. Hice otra pausa antes de añadir. Lo que no necesito es ser tratada como una carga o como un problema que hay que resolver. Esas últimas palabras cayeron como una bomba en la sala. Ricardo se detuvo en medio de su caminar y me miró con una expresión que no había visto en su cara desde que era niño. Era una mezcla de shock, culpa y algo que podría haber sido reconocimiento de que había sido descubierto. Y en ese momento, viendo la cara de mi hijo, me di cuenta de que había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta durante todos estos años, mi poder personal. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pidiendo amor, aprobación o inclusión. No estaba tratando de convencer a nadie de que me valorara. Simplemente estaba declarando mis decisiones y manteniéndome firme en ellas. La transformación había comenzado. El lunes siguiente, regresé a Casa de la Esperanza y firmé los primeros documentos de la donación. Guadalupe me explicó que el proceso tomaría aproximadamente 8 meses y que podría seguir viviendo en la casa durante ese periodo. Después de que la transferencia esté completa, usted puede visitarnos siempre que quiera. Siempre será bienvenida aquí. Sentí una paz profunda al saber que mi casa serviría para acoger personas que necesitaban amor verdadero. Gran sacudida. Final. Ricardo me llamó el martes diciendo que había programado una visita con un corredor de bienes raíces para el jueves. Ya encontramos un departamento perfecto para usted, mamá. Pequeño, fácil de limpiar, cerca del mercado. Le dije que necesitábamos conversar antes de esa visita. El jueves por la mañana, Ricardo llegó acompañado del corredor, pero yo los recibí en la sala con Esperanza a mi lado y Guadalupe como testigo. Ricardo, hijo mío, comencé con voz tranquila. Te agradezco que te preocupes por mí, pero ya tomé mi decisión. Me voy a mudar a la casa de tu tía Esperanza, donde voy a tener compañía y cariño verdaderos. Y esta casa va a ser donada a Casa de la Esperanza, para que otros ancianos tengan un lugar digno donde vivir. El silencio que siguió fue profundo. Ricardo trató de argumentar, hablar sobre decisiones precipitadas y valor económico perdido, pero Guadalupe mostró los documentos ya iniciados. Su madre pensó en cada detalle. La donación ya está en proceso legal y tomará algunos meses para completarse. Durante ese tiempo, ella puede organizar su mudanza con calma. El corredor de bienes raíces, un hombre delgado llamado Javier, miró la situación con evidente confusión. «Disculpe, señora», me dijo, «pero ¿está usted segura de que quiere donar esta propiedad? Según mis cálculos, esta casa podría venderse por una cantidad considerable.
Con ese dinero podría vivir cómodamente en cualquier residencia de mientes en lujo durante muchos años. Su comentario me hizo sonreír, porque confirmaba exactamente lo que yo había sospechado sobre las motivaciones reales detrás de las preocupaciones de Ricardo por mi bienestar. Señor Javier, le respondí con cortesía, estoy completamente segura de mi decisión. Esta casa va a servir para dar hogar a personas que lo necesitan, no para generar dinero. Ricardo se movía inquieto en su silla, claramente frustrado por el rumbo que había tomado la conversación que él había planeado para ser completamente diferente. «Mamá, no entiendes lo que estás haciendo», dijo Ricardo con una voz que comenzaba a sonar desesperada. «Esta casa representa la estabilidad económica de nuestra familia. Es lo único de valor que tenemos. No puedes simplemente regalársela a extraños». Sus palabras revelaron exactamente lo que yo había comenzado a sospechar. Para Ricardo, yo no era su madre querida cuyo bienestar le preocupaba genuinamente. Yo era la custodio de una propiedad que él consideraba suya por derecho. «Ricardo», dije mirándolo directamente a los ojos, «esta casa nunca fue tuya. Es mía, me la dejó tu padre, y yo puedo hacer con ella exactamente lo que considere correcto». Hice una pausa para permitir que mis palabras se asentaran. Y lo que considero correcto es que sirva para ayudar a personas que necesitan ayuda, no para enriquecer a personas que ya tienen lo suficiente. Esperanza, que había estado escuchando en silencio, decidió hablar por primera vez. «Ricardo, durante años he visto cómo tratas a tu madre, como si fuera una obligación, como si fuera un estorbo en tu vida perfecta. ¿Y ahora vienes aquí exigiendo que te entregue su casa? ¿Dónde está el respeto que le debes a la mujer que sacrificó todo por ti?» Las palabras de mi hermana eran firmes pero no agresivas, dichas con la autoridad de alguien que había observado nuestra dinámica familiar desde afuera durante años. Ricardo se volvió hacia Esperanza con una expresión de irritación. «Tía, Esperanza, usted no entiende la situación completa. Mamá está tomando decisiones emocionales sin considerar las consecuencias prácticas. Alguien tiene que protegerla de sí misma». La arrogancia en su tono me dolió más profundamente de lo que había esperado. Mi propio hijo estaba argumentando que yo no tenía la capacidad mental para tomar decisiones sobre mi propia vida. ¿Protegerme? ¿De mí misma?, pregunté, manteniendo mi voz calma a pesar de la tormenta de emociones que sentía por dentro. «Ricardo, he tomado decisiones por mí misma durante 67 años. Tomé la decisión de criarte sola cuando tu padre murió. Tomé la decisión de trabajar en empleos difíciles para darte una educación. Tomé la decisión de apoyarte económicamente durante la universidad. ¿En qué momento dejé de ser competente para tomar mis propias decisiones?» Guadalupe, Kefi. Había estado observando el intercambio con expresión profesional pero comprensiva, decidió intervenir. «Zipei, señor Ricardo, entiendo que esta situación es difícil para usted, pero su madre ha pasado por todas las evaluaciones legales necesarias, ha consultado con abogados, ha demostrado plena capacidad mental y ha tomado esta decisión después de mucha reflexión. Legalmente, no hay nada que usted pueda hacer para detener este proceso». Las palabras de Guadalupe cayeron como una sentencia final. Ricardo se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la realidad de que sus planes para mi casa y para mí habían sido completamente desbaratados por mi propia iniciativa. El corredor de bienes raíces, claramente incómodo con la tensión familiar, comenzó a guardar sus papeles en su portafolio. «Creo que es mejor que me retire», murmuró Javier. «Obviamente, mis servicios no van a ser necesarios aquí». Se despidió educadamente y salió de mi casa, dejándonos a los 4 en un silencio tenso pero definitivo. Primer acontecimiento de cierre. Ricardo salió de mi casa ese día y no regresó por 3 semanas. Durante esas 3 semanas, recibí solo una llamada telefónica de él, y fue puramente funcional. «Mamá, solo quería asegurarme de que estés bien». No mencionó nuestra conversación del jueves. No preguntó sobre el proceso de donación. No sugirió que viniéramos juntos. Era como si hubiera
decidido que la mejor manera de manejar la situación era pretender que no había pasado nada. Durante esas semanas de silencio de parte de Ricardo, comencé a experimentar una mezcla compleja de emociones. Por un lado, me dolía que mi hijo hubiera reaccionado a mi independencia con distancia y frialdad. Había una parte de mí que esperaba que él entendiera mis razones, que respetara mis decisiones, que tal vez incluso se sintiera orgulloso de mi fortaleza. Pero por otro lado, su reacción confirmaba exactamente lo que yo había comenzado a sospechar, que su interés en mí estaba condicionado a mi disposición a hacer lo que él quería que hiciera. Esperanza venía a visitarme casi todos los días. Durante ese periodo, «Carmen, ¿estás bien? Sé que debe ser difícil que Ricardo esté actuando así». Yo le agradecía su preocupación, pero honestamente me sorprendía lo bien que me sentía a pesar de la distancia de Ricardo. Por primera vez en años, no estaba esperando constantemente una llamada telefónica, una visita, una señal de aprobación de mi hijo. Estaba viviendo mi vida día a día, tomando mis propias decisiones, sintiéndome completa como persona independiente. Esperanza. Le dije una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Creo que durante años estuve tan concentrada en ser la madre que Ricardo necesitaba que me olvidé de ser la persona que yo necesitaba ser. Mi hermana asintió con comprensión. «Carmen, siempre fuiste una mujer fuerte, pero creo que confundiste ser fuerte con ser sacrificada. Ahora estás aprendiendo que puedes ser fuerte para ti misma también». Las palabras de Esperanza me resonaron profundamente. Durante décadas, había equiparado ser una buena madre con desaparecer como individuo. Había pensado que amar a Ricardo significaba no tener necesidades propias, no tener deseos propios, no tener límites propios. Pero esa forma de amar había terminado creando una dinámica donde él esperaba que yo siguiera desapareciendo para su conveniencia, incluso cuando ya no era un niño que necesitaba ese tipo de sacrificio. Durante la tercera semana del silencio de Ricardo, comencé a organizar gradualmente mi mudanza a la casa de Esperanza. No tenía prisa. Sabía que tenía varios meses antes de que la donación se completara. Pero quería comenzar el proceso lentamente, llevando mis pertenencias más preciadas primero. Comencé con la ropa, después con los libros, después con las fotografías que realmente quería conservar. Mientras empacaba mis cosas, me di cuenta de cuánto había acumulado durante tantos años de vida en la misma casa. Había cajas llenas de cosas de Ricardo desde la infancia, trabajos escolares, trofeos de deportes, cartas que había escrito cuando era joven. Durante años había guardado todo porque pensaba que algún día él querría esos recuerdos, que valoraría tener esas conexiones con su pasado. Pero ahora me preguntaba si Ricardo realmente quería esos objetos o si los había guardado solamente porque pensaba que eso era lo que se esperaba de una madre sentimental. Decidí hacer cajas separadas, una con las cosas que definitivamente quería llevar conmigo a la casa de Esperanza, otra con las cosas que pensaba que Ricardo podría querer conservar, y otra con cosas que podrían ser útiles para los futuros residentes de Casa de la Esperanza. El proceso de clasificar mis pertenencias se convirtió en una especie de terapia, una manera de procesar no solamente mis posesiones materiales, sino también mis conexiones emocionales con el pasado. Segundo acontecimiento. Sofía vino a visitarme. 2 veces con Leticia durante esas 3 semanas, pero las visitas fueron tensas y cortas. Era evidente que Leticia había recibido instrucciones de Ricardo sobre cómo manejar la situación conmigo. Las conversaciones fueron superficiales y cuidadosas, evitando cualquier mención de la casa, la donación o el conflicto con Ricardo. Durante la primera visita, Sofía parecía confundida por la tensión que sentía, pero no entendía completamente. «Abuela, ¿por qué papá está triste?», me preguntó mientras Leticia estaba en el baño. «¿Hiciste algo malo?». La pregunta de mi nieta me rompió el corazón porque me hizo darme cuenta de que Ricardo probablemente le había presentado la situación como si yo hubiera hecho algo incorrecto, como si yo fuera la responsable del conflicto familiar. «No, mi amor», le dije, abrazándola suavemente.
A veces los adultos no están de acuerdo sobre cosas importantes, pero eso no significa que alguien haya hecho algo malo. Yo amo mucho a tu papá y sé que él me ama a mí también. Solo estamos pasando por un momento difícil. Traté de explicarle la situación de una manera que una niña de 10 años pudiera entender sin asustarla o confundirla más. Durante la segunda visita de 1970, Sofía, noté que Leticia estaba más tensa y distante que de costumbre. Era evidente que la situación estaba causando estrés en toda la familia, no solamente entre Ricardo y yo. «Señora Carmen», me dijo Leticia cuando Sofía estaba jugando en el patio, «Ricardo está muy preocupado por usted. Él solo quiere lo mejor para usted». Su tono sugería que ella había sido enviada como mediadora para tratar de convencerme de cambiar de opinión sobre mis decisiones. «Leticia», le respondí con gentileza, pero firmeza, «aprecio que Ricardo se preocupe por mí, pero lo mejor para mí es vivir con dignidad, tomar mis propias decisiones y saber que mi casa servirá para ayudar a personas que necesitan ayuda. Eso es lo que me hace feliz». Leticia asintió, pero su expresión sugería que no entendía completamente por qué yo no estaría contenta con los planes que ellos habían hecho para mí. Después de que Leticia y Sofía se fueron esa segunda vez, me senté en mi sala y reflexioné sobre lo extraño que era tener que justificar mis decisiones sobre mi propia vida. Durante décadas había aceptado sin cuestionar que otras personas, primero mi esposo, después Ricardo, tomaran las decisiones importantes por mí. Había interpretado esa dinámica como evidencia de que me amaban y querían cuidarme. Pero ahora me daba cuenta de que había una diferencia importante entre ser cuidada y ser controlada. 3 semanas después de nuestra confrontación, Ricardo finalmente regresó a visitarme un domingo por la tarde. Llegó solo, sin Leticia, sin Sofía, sin papeles, sin planes. Parecía cansado y tal vez un poco más delgado. «Mamá», me dijo después de sentarse en la sala, «he estado pensando mucho sobre nuestra conversación». Su tono era diferente, menos arrogante, menos seguro de sí mismo. «Me alegra que hayas venido, Ricardo», le dije, sirviendo café como había hecho cientos de veces durante su infancia y juventud. «¿Qué has estado pensando?» No quería presionarlo, pero tampoco quería pretender que nada había pasado entre nosotros. «Mamá, creo que me he portado mal contigo durante mucho tiempo», dijo Ricardo después de varios minutos de silencio. «Creo que me acostumbré tanto a que tú resolvieras todo, a que tú te sacrificaras por mí, que olvidé que tú eras una persona con tus propios sentimientos y necesidades». Sus palabras eran lo que yo había esperado escuchar durante años, pero ahora que las estaba escuchando, no me llenaron de la satisfacción que había esperado. «Ricardo», le dije cuidadosamente, «aprecio que hayas reflexionado sobre nuestra relación, pero necesito que sepas que mi decisión sobre la casa no va a cambiar. No la tomé para castigarte o para enviarte un mensaje. La tomé porque es lo que considero correcto para mí en esta etapa de mi vida». Quería que él entendiera que mis decisiones no estaban sujetas a negociación, sin importar cuánto había mejorado su actitud. «Lo entiendo, mamá», dijo Ricardo, aunque su expresión sugería que entenderlo y aceptarlo eran dos cosas diferentes. «No voy a tratar de convencerte de cambiar de opinión. Solo quiero que sepas que lamento haberte hecho sentir como si fueras una carga. Nunca fue mi intención hacerte sentir así». Su disculpa sonaba genuina, pero también sonaba como las palabras de alguien que había perdido algo valioso y ahora se daba cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. «Ricardo, tú siempre vas a ser mi hijo y yo siempre te voy a amar», le dije, tomando su mano por primera vez en mucho tiempo. «Pero necesito que entiendas que ya no puedo ser la madre que acepta todo sin cuestionar, que dice sí a todo, que pone las necesidades de otros antes que las propias». Esa mujer se cansó. Mis palabras eran suaves pero claras, como una línea dibujada en la arena. Ese domingo, Ricardo se quedó a cenar conmigo por primera vez en meses. Conversamos sobre cosas cotidianas: su trabajo, Sofía,
los cambios en 1990, el barrio. No hablamos más sobre la casa o sobre nuestro conflicto. Era como si ambos hubiéramos acordado tácitamente que necesitábamos encontrar una nueva manera de relacionarnos, una manera que respetara mi independencia y su vida adulta. Cuando faltó Sint, Ricardo se fue esa noche. Me abrazó de una manera que me recordó a los abrazos que me daba cuando era joven y realmente me necesitaba. «Te amo, mamá», me dijo, «y voy a tratar de ser un mejor hijo». No le prometí que todo volvería a ser como antes, porque sabía que no podía volver. Pero le prometí que siempre tendría un lugar en mi vida, siempre y cuando ese lugar fuera uno de respeto mutuo. Durante las semanas que siguieron, Ricardo comenzó a visitarme regularmente otra vez, pero las visitas eran diferentes. Ya no venía con agendas ocultas o planes para reorganizar mi vida. Venía simplemente para pasar tiempo conmigo, para conversar, para mantener nuestra conexión como madre e hijo. Sofía volvió a acompañarlo algunas veces, y gradualmente la tensión en nuestras interacciones familiares comenzó a disminuir. Un día, mientras Ricardo me ayudaba a empacar algunos libros para llevar a la casa de Esperanza, me dijo algo que me sorprendió. «Mamá, he estado pensando en empezar a hacer trabajo voluntario los fines de semana. Tal vez en Casa de la Esperanza, si ellos necesitan ayuda». Su comentario me indicó que tal vez él realmente había entendido el mensaje detrás de mis decisiones. Tal vez había comenzado a pensar en maneras de contribuir al bienestar de otros, en lugar de simplemente pensar en cómo otros podrían contribuir a su bienestar. «Me parece una idea hermosa, Ricardo», le dije. «Estoy segura de que Guadalupe estaría encantada de tener tu ayuda». Y en ese momento, sintiendo el orgullo genuino por mi hijo que había extrañado durante tanto tiempo, me di cuenta de que tal vez habíamos encontrado una manera de reconstruir nuestra relación sobre una base más sólida y más justa. Las consecuencias de mis decisiones no habían sido las que había temido. No había perdido a mi hijo para siempre. En lugar de eso, había encontrado una manera de conservar mi relación con él mientras conservaba también mi dignidad y mi autonomía. Y tal vez, en el proceso, le había enseñado algo valioso sobre el respeto, la gratitud y lo que realmente significa amar a alguien. 6 meses después, despierto todas las mañanas en el cuarto que Esperanza preparó para mí en su casa acogedora. Compartir el hogar con mi hermana se convirtió en una de las mejores decisiones de mi vida. Por las mañanas, hacemos café juntas, leemos la Biblia y planeamos nuestro día. No hay prisa, no hay exigencias, solo 2 hermanas disfrutando la compañía una de la otra. Por las tardes, vamos a visitar Casa de la Esperanza, donde ayudo a organizar actividades para los ancianos y veo cómo mi antigua casa está siendo preparada para recibirlos. Descubrí que me gusta mucho sentirme útil de verdad, ayudando a personas que realmente valoran mi presencia. Mi naturaleza estratégica ahora sirve para planear paseos, actividades, pequeñas alegrías para quien las necesita. La Casa de Esperanza tiene un jardín pequeño pero hermoso que se ha convertido en mi refugio personal. Todas las mañanas, después del café y la oración, salgo a regar las plantas y a cuidar las flores que hemos sembrado juntas. Es algo que no había podido hacer en años cuando vivía sola y estaba constantemente preocupada por Ricardo y sus necesidades. Ahora, con las manos en la tierra, sintiendo el sol en la cara, experimento una tranquilidad que había olvidado que existía. «Señor», susurro mientras trabajo en el jardín, «gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para florecer de nuevo». En mi antiguo hogar, los trabajadores de Casa de la Esperanza han estado renovando lentamente cada habitación para convertirla en un espacio ideal para los ancianos que pronto vivirán allí. Cuando visito para supervisar el progreso, camino por los cuartos donde pasé tantos años de mi vida y siento una extraña mezcla de nostalgia y satisfacción.
La cocina donde preparé miles de comidas para Ricardo ahora será donde otros ancianos disfrutarán comidas preparadas con amor. El cuarto donde dormí sola tantas noches después de la muerte de mi esposo ahora será donde alguien más encontrará descanso y paz. Señora Carmen, me dice Guadalupe cada vez que la visito, no sabe usted la bendición que ha sido su donación. Ya tenemos lista a nuestra primera residente, una señora de 80 años cuya familia la abandonó en un hospital público. Cuando vea esta casa hermosa, va a sentirse como si hubiera llegado al cielo. Esas palabras me llenan de una satisfacción profunda que nunca experimenté durante todos los años que mantuve la casa solo para la comodidad de Ricardo. Mi rutina diaria ha encontrado un ritmo natural que me sorprende por lo gratificante que es. Después del jardín matutino y el desayuno con Esperanza, a menudo caminamos juntas al mercado local. Los vendedores nos conocen y siempre tienen tiempo para una conversación amigable. «Buenos días, hermanas», nos grita don Felipe desde su puesto de frutas. «¿Cómo están mis clientas favoritas hoy?». Estas interacciones simples y genuinas me recuerdan lo que se siente ser valorada simplemente por ser quien soy, no por lo que puedo hacer por otros. Por las tardes, he comenzado a enseñar costura a algunas de las señoras en Casa de la Esperanza. Es una habilidad que desarrollé durante años de necesidad económica, pero ahora la comparto como un regalo de amor. «Señora Carmen», me dice doña Rosa, una mujer de 75 años cuyos hijos viven en Estados Unidos y la visitan una vez al año, «usted nos está enseñando más que costura. Nos está enseñando que todavía tenemos valor, que todavía podemos aprender cosas nuevas». Sus palabras me conmueven porque me doy cuenta de que al ayudar a estas mujeres a redescubrir su dignidad, yo también estoy redescubriendo la mía. Los domingos se han convertido en días especiales de una manera completamente nueva. Esperanza y yo asistimos juntas a la misa matutina en la iglesia del barrio. Después regresamos a casa para preparar un almuerzo dominical que a menudo compartimos con algunas de nuestras nuevas amigas de Casa de la Esperanza. La mesa que antes se sentía demasiado grande para una persona sola ahora se llena de conversaciones animadas, risas genuinas y la calidez de mujeres que han encontrado una nueva familia en sus años dorados. Primer acontecimiento final. La semana pasada, Ricardo apareció en la Casa de Esperanza sin avisar. Estaba visiblemente nervioso y llevaba un ramo de flores, no flores caras de florería, sino un ramo sencillo de claveles blancos que probablemente compró en el mercado. «Mamá, ¿podemos hablar?», me pidió. Esperanza nos dejó solos, pero se quedó cerca. Ricardo me dijo que había estado reflexionando profundamente sobre nuestra relación durante estos meses, que había comenzado a hacer trabajo voluntario en un asilo de ancianos diferente los fines de semana y que finalmente entendía el daño que me había causado con sus actitudes. «Mamá, no vengo a pedirte que cambies de opinión sobre nada», me dijo con una humildad que no había visto en él desde que era niño. «Vengo a pedirte perdón de verdad y a preguntarte si podemos empezar de nuevo, pero de la manera correcta esta vez». Escuché sus palabras con atención, buscando en su expresión y en su tono alguna señal de que esto fuera otra manipulación, otro intento de conseguir lo que quería a través de medios diferentes. Pero lo que vi fue un hombre que finalmente había entendido que había perdido algo precioso por su egoísmo y arrogancia. «Ricardo», le dije tomando sus manos en las mías, «te perdono, porque eres mi hijo y porque veo que realmente has entendido lo que pasó entre nosotros. Pero necesitas saber que el perdón no significa volver a cómo eran las cosas antes. Significa seguir adelante de una manera nueva y mejor». Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no había visto desde que era adolescente, y asintió con comprensión. «Mamá, he aprendido tanto trabajando con los ancianos en el asilo», me contó. «He conocido señores y señoras que fueron abandonados por sus familias, que pasaron de ser las personas más importantes en la vida de sus hijos a ser vistos como cargas inconvenientes. Y me di cuenta de que yo estaba haciendo exactamente lo mismo contigo.
Su voz se quebró un poco al decir estas palabras. No quiero ser ese tipo de hijo. Quiero ser el tipo de hijo que honra a su madre, no el que la ve como un obstáculo. Esa conversación marcó el inicio de una nueva fase en 1990. Nuestra relación. Ricardo comenzó a visitarme regularmente en la casa de Esperanza, pero sus visitas ahora tenían una calidad completamente diferente. Venía para escuchar, no para hablar. Venía para ofrecer ayuda práctica sin esperar nada a cambio. Venía para pasar tiempo conmigo simplemente porque valoraba mi compañía, no porque necesitara algo de mí. Segundo acontecimiento final y gesto simbólico. Hoy organicé una caja con fotos antiguas, tarjetas del Día de las Madres que Ricardo hacía cuando era niño y algunos recuerdos especiales. No guardé todo en el armario como habría hecho antes. Puse la caja en el librero de la sala, al lado de las fotos de Esperanza y de mis nuevas amigas de Casa de la Esperanza. El pasado tiene su lugar, pero ya no controla mi presente. Ayer, me miré en el espejo y vi a una mujer en paz consigo misma. Esperanza sonrió al verme arreglando flores en el florero de la sala y dijo: «Floreciste, Carmen. Ahora estás viviendo para ti también, no solo para otros». La transformación en Ricardo ha sido gradual pero consistente. Hace 2 meses me sorprendió trayendo a Sofía para que pasara un fin de semana entero con Esperanza y conmigo. «Quiero que Sofía aprenda de ustedes dos», me dijo. «Quiero que vea lo que significa ser una mujer fuerte e independiente». Durante ese fin de semana, Sofía ayudó en el jardín, aprendió a hacer tortillas de la manera tradicional que le enseñé y escuchó historias sobre la importancia de valorar a las personas mayores. «Abuela», me dijo Sofía mientras plantábamos semillas de girasol en el jardín, «papá me dijo que tú donaste tu casa para ayudar a otros abuelitos. ¿Por qué hiciste eso?». Su pregunta me dio la oportunidad de enseñarle una lección importante sobre la generosidad, la dignidad y el verdadero significado del amor familiar. «Sofía, mi amor», le expliqué mientras sus pequeñas manos ayudaban a cubrir las semillas con tierra. «A veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger lo que es más importante. Para mí, lo más importante no era tener una casa grande o mucho dinero. Lo más importante era saber que mi vida había servido para algo bueno, que había ayudado a personas que necesitaban ayuda». Sofía asintió con la seriedad de una niña que está tratando de entender conceptos de adultos. «¿Y no estás triste por no tener tu casa?», me preguntó después. «No, mi amor», le respondí. «Honestamente, no estoy triste, porque ahora tengo algo mejor que una casa. Tengo paz en mi corazón». Esa conversación con Sofía me hizo darme cuenta de lo importante que era que la siguiente generación aprendiera valores diferentes sobre el respeto, la gratitud y el cuidado de los mayores. Leticia también ha comenzado a cambiar su actitud hacia mí durante estos meses. Sin la tensión de los conflictos sobre la casa y mi futuro, ha podido relajarse y mostrar un lado más genuino de su personalidad. «Señora Carmen», me dijo durante una visita reciente, «tengo que admitir que al principio no entendía por qué. Había donado su casa, pero ahora que veo lo feliz que está, y después de que Ricardo me explicó todo lo que pasó, creo que tomó la decisión correcta». Su honestidad me sorprendió y me agradó. «Leticia», le respondí, «aprecio mucho que me digas eso. Sé que no fue fácil para ti entender mis decisiones, pero espero que puedas ver que no las tomé para lastimar a nadie, sino para proteger mi propia dignidad». Ella asintió, y por primera vez en años sentí que teníamos la posibilidad de desarrollar una relación genuina de respeto mutuo. El proceso de donación se completó oficialmente hace un mes. El día que firmé los últimos papeles y entregué las llaves de mi antigua casa a Guadalupe, sentí una mezcla de emociones que no había anticipado completamente. Había nostalgia, por supuesto, por todos los años y memorias asociados con esa casa. Pero la emoción predominante era una sensación profunda de satisfacción y cierre. «Señora Carmen», me dijo Guadalupe mientras caminábamos juntas por la casa vacía por última vez,
Esta casa va a ser hogar para al menos 6 ancianos que no tienen dónde vivir dignamente. Su generosidad va a cambiar vidas. Cuando cerré la puerta principal, por última vez como propietaria, no sentí pérdida. Sentí completitud, como si hubiera cumplido un propósito importante. Esa noche, en la casa de Esperanza, las dos nos sentamos en la sala con una taza de té de manzanilla y reflexionamos sobre el significado de lo que había pasado. Carmen, me dijo mi hermana, estoy muy orgullosa de ti, no solo por donar la casa, sino por la manera en que manejaste toda la situación. Mostraste que se puede ser fuerte sin ser cruel, que se puede defender la dignidad propia sin destruir las relaciones importantes. Sus palabras me hicieron pensar en todas las mujeres de mi generación que habían pasado sus vidas enteras poniendo las necesidades de otros antes que las propias, que habían confundido el amor con el autosacrificio. Total. Esperanza, le dije. Creo que durante años pensé que ser una buena madre significaba desaparecer como persona. Pero ahora entiendo que ser una buena madre también significa enseñar a los hijos que las madres son personas completas con dignidad y derechos propios. Los antiguos residentes de Casa de la Esperanza se mudaron a mi excasa hace 3 semanas. Cuando fui a visitarlos por primera vez en su nuevo hogar, me emocioné al ver cómo habían transformado los espacios. La sala donde Ricardo y yo habíamos tenido tantas conversaciones durante su infancia, ahora era un lugar donde 6 ancianos se reunían para ver televisión, jugar cartas y disfrutar la compañía unos de otros. La cocina donde había preparado miles de comidas ahora era donde una cocinera profesional preparaba comidas nutritivas y sabrosas para personas que merecían ser cuidadas en sus años dorados. Señora Carmen, me dijo don Aurelio, un hombre de 85 años que había sido abandonado por su familia en un hospital. No sabe usted la bendición que ha sido para nosotros. Por primera vez en años, me siento como si estuviera en un hogar de verdad, no en una institución. Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Ricardo ha comenzado a visitar regularmente a los residentes de mi antigua casa, llevando a Sofía para que aprenda sobre el respeto a los mayores. Mamá, me dijo la semana pasada, quiero que Sofía crezca entendiendo que los abuelos y las personas mayores no son cargas que hay que soportar, sino tesoros que hay que valorar. Ver a mi hijo enseñar esos valores a mi nieta me llena de una esperanza que no había sentido en años. Durante estos meses de nueva vida en la Casa de Esperanza, he desarrollado rutinas que me dan una satisfacción profunda. Los martes por la mañana, dirijo un círculo de lectura para las señoras de Casa de la Esperanza. Leemos libros de poesía, novelas cortas, biografías de mujeres inspiradoras. Señora Carmen, me dice doña Elena, una mujer de 70 años que aprendió a leer apenas hace 5 años, estos libros nos están enseñando que nunca es demasiado tarde para aprender cosas nuevas sobre la vida. Los jueves por la tarde, ayudo a organizar sesiones de música en las que los residentes comparten canciones de su juventud. Es hermoso ver cómo la música despierta memorias felices y crea conexiones entre personas que vienen de backgrounds completamente diferentes. Un jueves, don Roberto, que tiene problemas de memoria, se acordó perfectamente de todas las palabras de Cielito Lindo y cantó con una alegría que iluminó toda la sala. Mi propia salud ha mejorado notablemente desde que hice estos cambios en mi vida. La presión arterial que me llevó al hospital hace casi 1 año ahora está completamente controlada. No necesito tantos medicamentos como antes. Mi doctor, el doctor Martín González, me dijo en mi última consulta: Señora Carmen, no sé qué ha estado haciendo diferente, pero está funcionando. Se ve años más joven y sus números están excelentes. Doctor, le respondí con una sonrisa, lo que estoy haciendo diferente es vivir para mí misma por primera vez en décadas. Resulta que eso es muy bueno para la salud. Él se rió y comentó que había notado esa correlación en otros pacientes, mayores que habían tomado control de sus propias vidas después de años de vivir completamente para otros.
Esperanza y yo hemos desarrollado nuestras propias tradiciones y rutinas que nos dan mucha alegría. Los sábados por la mañana, caminamos juntas al mercado grande del centro, compramos ingredientes frescos y pasamos la tarde cocinando comidas especiales que compartimos con nuestras amigas. Es una actividad simple, pero me da una sensación de propósito y comunidad que no había experimentado en años. Carmen, me dice Esperanza mientras pelamos verduras en la cocina, creo que esta es la época más feliz de nuestras vidas. Tenemos la sabiduría de la experiencia, pero también tenemos la libertad de elegir cómo queremos pasar nuestro tiempo. Tiene razón. A los 67 años, finalmente he aprendido la diferencia entre estar sola y estar libre. Sofía viene a visitarme cada fin de semana ahora, y durante estas visitas he notado cambios positivos en la manera en que entiende las relaciones familiares. Abuela, me dijo la semana pasada mientras me ayudaba a doblar ropa, papá me explicó que antes no te trataba bien y que tú le enseñaste que eso estaba mal. ¿Es verdad que a veces hay que enseñar a las personas cómo tratarnos mejor? Su pregunta me hizo darme cuenta de lo importante que había sido mi ejemplo para ella. Sí, mi amor, le expliqué. A veces las personas que amamos se olvidan de tratarnos con respeto y tenemos que recordarles que merecemos ser tratadas bien. No de manera mala o cruel, sino de manera firme y clara. Sofía asintió con comprensión, como cuando mis amigas en la escuela no me escuchan y tengo que decirles que quiero que respeten mis ideas. Exactamente así, mi amor. ¿Cómo está? Escrito en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Sofía viene a visitarme todas las semanas ahora, trayendo dibujos de la escuela y contándome sobre sus amigas. Ricardo y Leticia todavía están aprendiendo a respetarme como persona independiente, no solo como la madre que siempre dijo que sí. A veces, el mayor nuevo comienzo es elegir dónde queremos quedarnos, confiando en que Dios tiene planes mejores que aquellos que aceptábamos por miedo al rechazo. Hoy no tengo miedo de tomar decisiones. Descubrí que es mejor estar donde somos valoradas que donde somos simplemente toleradas. Y en la casa que un día fue mía, otros ancianos encontrarán lo que yo encontré en la casa de Esperanza, un hogar lleno de amor verdadero. A veces, cuando estoy regando las flores en el jardín de Esperanza en las mañanas silenciosas, reflexiono sobre toda la jornada que me llevó a este momento de paz. Hubo dolor, hubo pérdida, hubo momentos en que pensé que había perdido a mi hijo para siempre, pero también hubo crecimiento, descubrimiento y la alegría profunda de redescubrir quién era yo como persona independiente. El silencio que temía cuando comencé este proceso, el silencio de no ser necesitada constantemente, de no ser el centro de los problemas de otros, resultó ser el silencio más hermoso que había experimentado. Es el silencio de la paz interior, de las decisiones tomadas con sabiduría, de una vida